Bueno, ya obviamente que ustedes vieron el link que les envié, ahí sale el nombre de la clase, Guerra Espiritual e Historia del Cristianismo, que son las dos ramas que vamos a ver hoy día. Y vamos a comenzar con Guerra Espiritual. Vamos a aprovechar el tiempo, porque ustedes saben, bendiciones, ustedes saben ¿Cachai? que, Yo les hablo con fundamento porque ellos son muy al lote. bueno, ustedes saben que estamos terminando ya la escuela, faltan dos clases más, terminamos, por eso no podemos dejar de hacer las clases. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la guerra espiritual. Generalmente se ha hablado mucho acerca de este tema por mucho tiempo y hubo algunos años atrás que fue un boom o algo así como estaba toda la iglesia enfocada en eso y ahí salieron ciertas cositas medio raras también, como eh, algunas enseñanzas medias distorsionadas, como por ejemplo un pastor de Bolivia, que es muy conocido en ese ámbito, y que ya son gente que comenzaron como se dice en Chile, a rayar la papa. Entonces empezaron a decir que los niños jugaban con los ángeles y que los ángeles los subían a Uy, una perdón. nube, los subían a una nube, los ponían y se ponían a volar con los ángeles. O sea, puras cosas así ya fuera de ya como ciencia ficción. O sea, bueno, este pastor escribió un libro que se llama La generación de Elías, que bueno, lo leí obviamente y ahí él enseña de que los niños de la iglesia llegaron a tal nivel que empezaron a jugar con los ángeles a la pelota y que se subían a una nube y salían a volar con los ángeles a recorrer la ciudad. Entonces, en ese tiempo, bueno, hace esos años atrás, como en los años 90 más o menos, ¿no? Bueno, 90, entre el 90 y 2000, hubo un movimiento de este tipo de la guerra espiritual. Y como le digo, hubo muchas cosas exageradas, como también esta mujer, no me acuerdo el nombre de ella, eh, que también hablaba mucho de la iniquidad, de que ella iba al infierno, ¿cómo se llama?, al asunto de la iniquidad. En un momento no me acuerdo del nombre de ella, pero voy a ver si es que lo encuentro. Entonces ella hablaba mucho de todo esto, Ana Méndez, esa era Ana Méndez. Ella y su esposo hablaban mucho acerca de este tema, de la iniquidad y de que ellos bajaban al infierno y al final una locura total en cuanto a este tema. Pero eso no significa que la guerra espiritual no sea real, que la guerra espiritual no sea una doctrina bíblica, sino al contrario. Pero es para que entendamos que siempre salen sus cositas raras en medio siempre de todos los movimientos. Y en todo ese tiempo, como en el año 2000 y tanto, 2000 y algo, creo que 2005, por ahí escribí este libro, que se llama Guerra Espiritual Revelacional, porque quería como poner una orden a este tema en el sentido de todo lo que había escuchado y había visto. Y creo que debemos conocer este tema y por lo menos tener la base de lo que es la guerra espiritual. En el capítulo 1 de mi libro, que se llama Guerra Espiritual Renacional, escribo lo siguiente: la Biblia nos habla claramente sobre una guerra espiritual, sobre una guerra, una lucha. Es una lucha sin cuartel, sin zona de tregua. O estás con Dios o estás con las tinieblas o el enemigo. En el libro de Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12, dice lo siguiente: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el que habla ya en profundidad acerca de la guerra espiritual es el apóstol Pablo. Él nos está diciendo que, número uno, tenemos que estar revestidos con la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo. O sea, que el diablo no deja de acechar. Y eso significa que hay una guerra, una lucha constante. Por eso después dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no luchamos contra personas, sino contra espíritus, contra demonios, potestades, gobernadores de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad. O sea, estamos hablando de gente, de espíritus demoníacos engendrados por las mismas tinieblas, llenos de maldad. Y esa es la guerra en la que nos encontramos. Por eso el apóstol Pablo nos da una referencia clave sobre esta guerra y los espíritus que ahí se enumeran. Es por eso que necesitamos conocer contra quién estamos luchando para ser más certeros en la lucha. Si, es, si esto de la guerra espiritual no fuera real, Pablo no lo habría dicho. Porque sabemos que Jesús venció públicamente a Satanás en la cruz y exhibió públicamente a las potestades y a los principados, triunfando, dice la Biblia, sobre ellos en la cruz. Pero es Jesús quien triunfó. Ahora cada uno de nosotros tiene una guerra, una lucha. Por eso Pablo habla de este tema, porque si este tema estuviera zanjado o hubiera estado ya finiquitado por Cristo, Pablo no hubiera dicho esto, pero Pablo está diciendo que necesitamos una armadura porque hay acechanzas del diablo. Número dos, porque hay una lucha o una guerra, no contra personas, sino contra espíritus, potestades, demonios, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. O sea, Pablo está diciendo que hay una guerra, que existe una guerra, existe una lucha. O sea, que hay una oposición, que hay un enemigo acechándonos. Esto no es una historia, no es un cuento. Pablo nos está enseñando algo. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. 4 tipos de demonios de acuerdo a su jerarquía. O sea, Pablo está diciendo, aquí hay 4 tipos de demonios con los que nosotros luchamos todos los días. Unos tienen más autoridad que otros, pero son 4 demonios. Y el primero que nombra es un principado. ¿Qué es un principado? Un principado es una forma de gobierno en la que el jefe de Estado es un príncipe. Este modelo de gobierno se dio mucho en la Edad Media, en los periodos que abarcan del siglo XV al siglo XVIII. Los principados eran, políticamente hablando, pequeñas regiones que dependían de la metrópolis medieval. Ahora, ¿qué es un principado demoníaco? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Eso significa que su tipo de gobierno es principado. Él trabaja con príncipes en los territorios de las ciudades y naciones. Por eso cuando Daniel estaba en el capítulo 10, ayunando y orando a la orilla del río, después de 21 días de ayuno y oración, el ángel pudo llegar, pero le dijo, del día que dispusiste tu corazón a entenderme y humillarte ante Dios, entonces fueron oídas tus palabras y Dios te envió la respuesta, pero se demoró 21 días en llegar. O sea, del día que dispuso su corazón antes que comenzara el ayuno, ya Dios había enviado la respuesta. Pero como estaba, ¿cierto?, en ayuno y oración, la respuesta no llegó de inmediato. ¿Por qué? Porque el mismo arcángel dice que tuvo una lucha contra el príncipe de Persia y cuando regresaba tenía que luchar contra el príncipe de Grecia. O sea, había una guerra espiritual en el cielo que se estaba librando por una respuesta de un hombre de Dios que quiso orar y ayunar porque sabía que era lo único que podía mover la mano de Dios. Entonces, si entendemos esto, entendemos que es guerra espiritual. Entonces, guerra espiritual no es un fin en sí mismo.
porque, porque Daniel no ayunó y oró por su causa o por su fin, sino porque quería ver la mano de Dios moverse y porque quería ver a su pueblo liberado. Tenía un propósito, tenía un plan. Entonces la guerra espiritual es con propósito, no es algo, una idea mística, porque eso es lo que la convirtieron Ana Méndez Ferrell y su esposo, no me acuerdo el nombre, también es Ferrell, el apellido, y eso es lo que lo convirtieron muchos otros más en Bolivia y en diferentes otros países. Pero la guerra espiritual no es eso. Entonces, lo que Pablo está enseñando es con quién estamos luchando. Primero, principados, o sea, espíritus demoníacos que se llaman principados o los que mandan en las naciones, ya a nivel nacional, a nivel país o regiones. Después tiene las potestades. ¿Qué son las potestades? Poderes delegados a otros por un principado, o sea, por los príncipes con los que trabaja Satanás en otros, en los lugares de gobierno, sus subordinados, rangos más bajos de autoridad, es una potestad. Después los gobernadores de las tinieblas son los representantes de Satanás que supervisan el trabajo demoníaco en las ciudades y países. O sea, son los emisarios que usa Satanás para saber qué hacen los principados, potestades y demonios. Y luego, ¿qué son las huestes espirituales de maldad? Son ejércitos demoníacos que hacen la labor de Satanás. O sea, son los que llevan a cabo el trabajo, toda la obra de Satanás en las personas, ciudades, países, todo. Cada uno de estos demonios cumple una función dentro del reino de las tinieblas. Por eso que debemos trabajar estratégicamente para poder derribar, quebrar, quebrantar el poder de las tinieblas. Pero para poder lograr una victoria contra el poder satánico, es imprescindible seguir algunos pasos y debemos saber que los demonios territoriales están gobernando las ciudades y países. Eso lo vemos en la Biblia, como dije en el libro de Daniel y en el libro de Números, capítulo 33, verso 51. Números 33, 51. Dios le dice, habla a los israelitas y diles, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, verso 52 ahora, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas sus piedras grabadas y destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares altos. Verso 53. Y tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella porque les he dado la tierra para que la posean. Aquí vemos el celo de Dios porque los hombres derribaran los lugares altos donde quemaban incienso a los demonios. Y realmente muy pocos derribaron los lugares altos. Son lugares donde los demonios territoriales gobiernan en una ciudad o en un país. Ese era el lugar de gobierno de los principados y desde ahí gobernaban la ciudad espiritualmente hablando y a través de los demonios obviamente oprimían a la gente, posesionaban a la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué Dios manda a destruir los lugares altos? Porque eran los centros demoníacos que gobernaban las ciudades y con eso oprimían a la gente. Y es lo que obviamente tenían que hacer, obviamente que no todos lo hicieron. Pero en el libro de Reyes, en el Segunda de Reyes 18, del verso 1 al 4, dice que en el año tercero de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera, deidad femenina. También hizo pedazos de la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamó Negustán. Esto es cosa de bronce. Aquí vemos al rey Ezequías quitar los lugares altos, o sea, derribó los principados y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, un espíritu pagano, y trajo un avivamiento espiritual al pueblo porque fue liberado el pueblo. O sea, Israel fue liberado de esos gobiernos satánicos en el mundo espiritual. Entonces, la guerra espiritual nos trae liberación,
nos trae avivamiento, nos trae abundancia, nos trae crecimiento. La guerra espiritual trae multiplicación, trae milagros, trae sanidades. La guerra espiritual trae santidad, trae amor. La guerra espiritual trae salvación, liberación de las personas. Demonios son liberados. Recuerde que Jesús, antes de comenzar su ministerio, estuvo 40 días de ayuno en el desierto, en una lucha. Y en los últimos días del ayuno, cuando tuvo hambre, Satanás se le aparece. Claro, no era cualquier persona, Jesús, era el Hijo de Dios. Era aquel que iba a morir en la cruz para darnos liberación, sanidad. Por eso Satanás se le aparece y le ofrece y la tienta en las 4 áreas, que es la carne, la vista, ¿cierto? En el ego, en todas esas áreas Jesús fue tentado en el momento que Satanás se le aparece. Pero Jesús, obviamente, venció a las tinieblas, la palabra de Dios. Dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí tenemos nosotros una guerra, una lucha en ese momento contra las tinieblas. Ahora, estos mismos principados que gobiernan las ciudades también se les llama hombres fuertes. Por eso, y eso es lo que Jesús nos reveló acerca de la guerra espiritual, porque Jesús también nos habló de guerra espiritual. Lo vamos a ver un poco más adelante. Así como el apóstol Pablo. Dice, un hombre fuerte es un principado, un espíritu que gobierna una región o un territorio. Y bajo este hombre fuerte están subordinados los espíritus menores que hacen el trabajo de posesión e influencia sobre las personas y lugares. Es por eso que ahora veremos estos 12 hombres fuertes principales para así ayudarnos en la guerra espiritual. Número 1, espíritu de temor. Y bajo este espíritu están todos otros demonios como miedo, fobias, histeria, claustrofobia, etc. Todo lo que sean miedos, fobias, espíritu de temor. Luego tenemos espíritu de incredulidad. Bajo este espíritu están todos otros como duda, escepticismo, ateísmo y todas los terminados en ismo, que son obviamente contrarios a la verdad de Dios. Luego tenemos el espíritu familiar o hombre fuerte familiar, y bajo este espíritu están sujetos otros como soledad, depresión, desesperanza, suicidio, compasión, muerte, etc. Después tenemos espíritu de atadura, número 4, y bajo este espíritu están sujetos otros como vicio, droga, alcohol, cafeína, juegos de azar, nicotina, glotonería, obesidad, compulsión, etcétera, etcétera. Luego tenemos espíritu de idolatría, y bajo este espíritu están sujetos como otros como ídolos, blasfemia, paganismo, adoración de ídolos, todo lo que es idolatría. Luego espíritu de ocultismo, que este es uno de los espíritus que más se mueven en los jóvenes, en la juventud. Y están sujetos a otros como el tarot, la quiromancia, percepción extrasensorial, hipnotismo, astrología, horóscopos, levitación, satanismo, magia negra, magia blanca, conjuros, encantamientos, hechizos, amuletos, fetichismo, santería. Todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con las ciencias ocultas, satánicas. Usted sabe que hoy día existe ya abiertamente la iglesia satánica, la iglesia de Satanás fundada por Antoine Lavey, el desaparecido fundador de la iglesia satánica y escritor de la Biblia satánica. Ese tipo, Antoine Lavey, desaparecido, fue el que fundó esta iglesia y hoy día trabaja, y usted sabe, aquí en Estados Unidos abiertamente. Bajo este espíritu están todos esos, todo el satanismo, el ocultismo, la magia negra, la magia blanca, la astrología, los horóscopos, todo lo que sea la meditación trascendental, etc. Luego, número 8, tenemos espíritu de error, y bajo este espíritu están sujetos otros como sectas falsas, Hare Krishna, Testigos de Jehová, mormonismo, budismo, logias secretas como, ¿cierto?, los Illuminati,
etcétera, unitarismo, adventista, solo Jesús, nueva era, religiosidad, legalismo, todo lo que es espíritu de error. Siempre yo que publico algo en Facebook, siempre hay gente que se da cuenta, los que leen mi Facebook, que tiran a atacar. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que uno derribe el error, porque hay mucha gente, lamentablemente, que está desviada de la verdad, en error. Entonces, y ese es un gran problema, porque el espíritu de error es un espíritu, es un hombre fuerte, lamentablemente, que tiene engañado a mucha gente. Luego, número 9, espíritu de inmoralidad, y bajo este espíritu están sujetos otros como lenguaje obsceno, pornografía, lujuria, sodomía, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, etcétera. Todo eso, espíritu de inmoralidad, está, todos estos demonios que llevan a la gente, por ejemplo, al homosexualismo, al lesbianismo, a la sodomía, a la lujuria, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio. Todo eso está bajo este hombre fuerte. Hombre fuerte de rebelión, número 10. Bajo este espíritu están sujetos otros como desobediencia, anarquía, rebeldía, anticristo, egoísmo, obstinación, falta de sumisión. Ese es el espíritu de rebelión, la anarquía, la rebeldía, el egoísmo, el anticristo, la obstinación, la falta de sujeción, la desobediencia, la rebelión. Todos estos espíritus están bajo este hombre fuerte de rebelión. La gente está posesionada de este espíritu o influenciada por este espíritu. Luego tenemos el espíritu de murmuración. Bajo este espíritu están otros como el chisme, la calumnia, el menosprecio, el insulto, la burla, el engaño, las maldiciones, las malas palabras, la envidia. Todo está bajo el espíritu de murmuración. De aquellos que murmuran, murmurar es hablar entre los dientes. ¿Ya? Entonces, el chisme es un demonio, es un espíritu, una influencia. La calumnia, el menosprecio, menospreciar a otros, el insulto, insultar a otros, burlarse de otros, el engaño, engañar a los demás, maldecir, malas palabras, decir malas palabras. Todos son influencias de las tinieblas bajo el espíritu de murmuración. O sea, el hombre fuerte en murmuración. Y por último, número 12, obviamente que hay muchos más, pero estamos viendo los 12 principales, es el espíritu de enfermedad. Y bajo este espíritu de enfermedad, hombre fuerte de enfermedad, están sujetos a otros espíritus como todos los tipos de enfermedades físicas y mentales. Cualquier tipo de enfermedad, sea física, sea mental, sea en cualquier área, toda enfermedad, cualquiera sea su nombre, está bajo este hombre fuerte de enfermedad. Entonces ahí están los demonios que enferman a la gente, que la atacan de alguna manera a través de la comida. También los demonios entran en la gente a través de la comida, en cualquier cosa. Los demonios se posesionan en cosas, en lugares, en cualquier cosa. Entonces ahí que encontramos la enfermedad, espíritu de enfermedad y todas las enfermedades que existen y las que van apareciendo, porque ¿qué hacen las tinieblas? Van creando nuevas enfermedades. Las enfermedades no vienen de Dios. Los demonios que hacen crean nuevas enfermedades que van apareciendo. Y ahí vemos cómo operan las tinieblas. Entonces, eso es más o menos una introducción a lo que es los espíritus y cómo es la guerra espiritual. Ahora, en el capítulo 12, es por eso que siguiendo los siguientes pasos usted podrá ver la bendición de Dios en su vida, ministerio, iglesia, ciudad y en toda área. Quiero pasar a los pasos a seguir para la guerra espiritual estratégica. Hay cosas que hacer si queremos hacer guerra espiritual. Primero que todo debemos santificarnos. ¿Ya? Debemos ungir nuestra casa con aceite
nuestra familia, nuestras vidas y confesar la palabra de liberación, tomar la Santa Cena del Señor, ayunar y orar. Tenemos que prepararnos si queremos hacer guerra espiritual. No, esto no es no es algo fácil, esto es algo profundo. Cuando uno se levanta en guerra contra las tinieblas, hay luchas, hay pruebas, se levanta el enemigo, porque él no quiere que usted guerree, porque sabe la autoridad que Dios nos ha dado. Y necesitamos también, obviamente, tener requisitos, vivir en santidad, tener una pasión por orar por los demás. No puede ser una persona que no se sujeta, no puede ser una persona que vive en concubinato, no puede ser una persona sin conocimiento de la escritura. Todo eso está dentro de guerrear. No puede ser una persona que no perdona y mucho más. Y bueno, la clave de la guerra espiritual es la intercesión, es ponerse en el lugar de otros, interponerse, mediar, es colocarse en medio de él. La oración de intercesión es colocarse delante de Dios a favor de otra persona, de una iglesia, de una ciudad. Tenemos que tener en cuenta que la intercesión es colocarnos al medio entre Dios y la persona necesitada, y debemos saber que nos ponemos también en la línea de batalla, pues entre la persona y el alcance de la bendición se libra un combate. Satanás trata siempre de baratar los propósitos de Dios para las personas. Como intercesores nos ponemos en medio, no solo para lograr, no para rogar al Señor por las necesidades de las personas, sino al mismo tiempo nos ponemos en la brecha contra Satanás y sus huestes. O sea, la guerra espiritual es luchar contra los demonios, contra los cuatro tipos de demonios que leímos y contra los hombres fuertes, los 12 hombres fuertes y más, y contra los espíritus. O sea, esta no es una lucha, por eso Pablo dice, no es contra carne y sangre, aquí no hay una guerra entre hermanos y personas. Aquí hay una guerra espiritual. Tu hombre espiritual, la mujer espiritual contra los espíritus, contra los demonios. Y los demonios saben quiénes son los que viven en santidad y quiénes no. Los demonios saben quiénes son las personas. Por eso dice la Biblia que unos hijos de un tal Ezeba querían echar fuera un demonio y los demonios se volvieron contra ellos, los desnudaron y tuvieron que huir, los golpearon, tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque dijeron, a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros ¿quién sois? O sea, los demonios conocen la gente en el mundo espiritual, conocen la gente de Dios y que tiene autoridad. Entonces, eso es la guerra espiritual. Es una lucha directa contra las tinieblas. Jesús ya los venció en la cruz, o sea, también es una lucha que tenemos que entender que vamos a ganadores siempre, pero cada uno libra su propia batalla, como también cada uno lleva su propia cruz. Jesús llevó su cruz, nosotros tenemos que llevar nuestra propia cruz. La oración de guerra, la intercesión, apunta a ayudar a que los propósitos de Dios se realicen en las personas y en la iglesia, liberar el poder de Dios en las vidas. Satanás se opone a que esto se realice. Por esto mismo la guerra espiritual está tan ligada a la intercesión. Entonces, es una lucha directa. La oración de guerra es directa, en el nombre de Jesús. La oración de intercesión, ¿cierto? Es hacia arriba, es vertical, pero la oración de liberación es horizontal, ¿cierto? Yo no digo Dios libera a esa persona, no. En el nombre de Jesús eres libre. Es una oración directa contra el espíritu. Yo no digo, Dios, te pido por favor que liberes el territorio. No es así. Yo cuando oro una oración de guerra digo, en el nombre de Jesús, este lugar es liberado. Es una oración directa. Por eso cuando estaba el cojo en la hermosa, le dijo a Pablo y a Juan, no tengo plata, les pidió una limosna y Juan y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y no dijo, Padre, en el nombre de Jesús te pido que lo sanes. No, no clamó al cielo, usó la autoridad que Dios ya le había dado.
Entonces le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, esa es una oración de guerra. Cuando se hace liberación, cuando se hace sanidad, es una oración de guerra, porque es directa. Entonces, eso es más o menos así a grandes rasgos la guerra espiritual. ¿Ya? Yo en el libro aquí escribí otras cosas, obviamente, guerra espiritual revelacionales, habla acerca de cómo hacer guerra espiritual ya en lo que es territorios, cómo liberar un territorio, todo eso sale en el libro. No voy a hablar de eso hoy día, solo queríamos hablar de lo que es la guerra espiritual en sí y con quién se está luchando, contra qué se está guerreando y que esta guerra espiritual existe y es real y no podemos escapar o podemos decir no, es que no podemos decir no, es que la guerra espiritual ya no existe, no hay. Jesús venció a todos en la cruz, sí, obviamente Jesús venció a las tinieblas, venció, exhibió públicamente a Satanás, pero Satanás, la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, Satanás. O sea, el que gobierna este mundo es Satanás, por eso nosotros vemos tanta maldad, vemos tanta depravación, vemos tantas cosas hoy día y cada vez peor. ¿Por qué? Porque el que gobierna este mundo es Satanás. Jesús y el Padre gobiernan a sus hijos, pero Satanás gobierna este mundo. Y por eso es que hay tanta maldad, tanta depravación, porque esos hombres, tanta enfermedad, hoy día hay tantas enfermedades nuevas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las tinieblas están gobernando este mundo y están llevándolo obviamente a la destrucción del ser humano. Por eso, gloria a Dios, porque cada vez que alguien se convierte al Señor, está saliendo del gobierno de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que estábamos antes en el gobierno de las tinieblas. El Señor nos sacó del gobierno de las tinieblas al gobierno de su Hijo amado Jesucristo, al gobierno de la luz. Pues ahora nosotros somos gobernados por Dios, pero la gente que está en el mundo está en tinieblas, está gobernado por las tinieblas. Y esa es la guerra que nosotros tenemos, esa es la lucha espiritual, la que nosotros tenemos todos los días. Primero, contra los espíritus que se levantan en contra de nosotros cuando hacemos la obra de Dios. Segundo, contra los espíritus que están posesionando a la gente o influenciando a la gente, porque hay dos tipos de posesión demoníaca. Influencia demoníaca, que es un espíritu que le habla a alguien al oído, lo dirige a través, ¿cierto?, de hablar al oído. Y luego tenemos posesión demoníaca, alguien que está demonizado total, ya perdido totalmente, su mente ya está ida y está gobernada completamente por las tinieblas, por un espíritu, por un demonio. Es lo que vimos eh, en el hijo de la persona del padre que oró para que Jesús lo liberara, ¿cierto? Que dice que se tiraba al fuego, trataba de matarse. Era el espíritu que obviamente lo quería matar. Ese era el propósito, porque ese es el propósito de las tinieblas. Entonces, nuestra lucha, nuestra guerra no es natural, es espiritual. Y esa guerra espiritual se gana con el poder de las palabras, a través de la guerra espiritual, de la oración, de la intercesión, ¿ya? De hacer una guerra directa de palabras. Entonces, no podemos entrar al mundo espiritual naturalmente, pero sí a través de las palabras. Por eso atamos, el Señor nos dio el poder de atar y desatar con las palabras. Por eso es importante la oración. Y hay gente que, obviamente, que le gusta orar y que le gusta interceder, y es muy importante, porque es el comienzo de la guerra espiritual. Eso más o menos lo que es guerra espiritual. Vamos a ir ahora a lo que es la otra parte, que es la historia del cristianismo. Quiero hablar un poquito de la historia del cristianismo. ¿Quién sabe o quién más o menos tiene una idea de lo que es la historia del cristianismo? Es importante que más o menos tengamos una idea de qué es lo que es la historia del cristianismo. Recuerde que estamos en un diplomado, eso significa que usted, todo lo que se enseña es una introducción.
¿ya? En los estudios más profundos se trata cada materia importante por mucho más tiempo. Entonces, ¿quién sabe o que tiene una idea por lo menos de qué es la historia del cristianismo? ¿Alguien me puede decir? ¿Me ven, cierto? ¿Me ven por ahí o no? A ver. Sí se ve. Ya. Yo pensé que no me estaban viendo, por eso les pregunto. Estoy buscando aquí lo que vamos a estudiar acerca de la historia del cristianismo y quiero compartir acerca de los mártires. Los mártires. Bueno, la historia del cristianismo es, bueno, la palabra dice historia, o sea, es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo y de cuándo nace el cristianismo. Y eso que es lo que nosotros tenemos que estudiar ahora, ¿ya? Entonces, el cristianismo no solamente está relacionado con la iglesia cristiana evangélica, sino que cuando hablamos de historia del cristianismo estamos hablando de toda la historia del cristianismo. Obviamente que hay una historia del cristianismo católica y está la historia del cristianismo verdadero. Y eso es lo que tenemos que enfocar. El cristianismo, para la iglesia católica, el cristianismo nace con Constantino, que fue un emperador romano, es llamado por ello el primer papa, y él tiene una visión de una cruz y una espada, y él entiende que tenía que unir la iglesia con el Estado. Hasta ese momento los cristianos verdaderos, la iglesia, el cristianismo verdadero era perseguido por la iglesia, por los emperadores romanos, por los romanos, la iglesia primitiva. Entonces, estamos diciendo que para la iglesia católica, cuando nace el cristianismo, es con el primer papa, llamado Constantino, ¿cierto? Y obviamente que se supone, entre comillas, que termina la persecución de los cristianos, porque Constantino hace un llamado de que todos se unieran a la iglesia, al Estado, y ya no iba a perseguir más a los cristianos, entre comillas, y que de ahí se iba a fundar una iglesia, una nueva iglesia, y esa es la iglesia católica. La iglesia católica nace con Constantino. Pero el verdadero cristianismo nace con Cristo en la cruz. Bueno, mucho antes, obviamente, en el principio, en un principio sin fecha, obviamente, porque todo lo que Dios hace ya lo hizo. Todo lo que Dios va a hacer ya lo hizo. O sea, Dios trabaja en tiempo cumplido. Cuando Dios dice algo es porque ya está hecho. Nosotros esperamos que se manifieste, pero ya está hecho por Dios. Entonces, el cristianismo nace, obviamente, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. El hombre ya sabemos que cae en Génesis capítulo 3, pero ahí aparece la primera promesa mesiánica, en el 3:15 de Génesis, de que iba a venir un Mesías, ¿cierto? Un redentor, un salvador, el que iba a pisarle la cabeza a la serpiente. Satanás no sabía quién era, por eso hablamos de la línea mesiánica, o sea, hay una línea mesiánica de gente buena, hay una línea de donde desciende Cristo. O sea, desde Adán en adelante, Dios levanta una genealogía pura, gente santa, gente que amaba a Dios, gente que le servía. Y entre esos, obviamente, está Noé, el último de esa generación. Pero ahí tenemos a Enoc, a Matusalén, Mahalalel, tenemos a Enoc que fue llevado por Dios sin ver muerte, Dios se lo llevó vivo, en Génesis capítulo 5, versos 26 por ahí. Entonces, ahí tenemos al papá de Enoc, que es Jared, y así, toda esa genealogía. Después tenemos Lamec, que es el papá de Noé, y termina con Noé. Y
Toda esa línea es gente que sirvió a Dios, gente que amó a Dios. Por ejemplo, Dios le dice a Noé, a ti he visto justo delante de toda esta generación, y por su justicia Dios salva también a su familia. Y después del diluvio, que viene el diluvio, ¿cierto? Que salen del arca y todo se seca, comienza obviamente a poblarse toda la tierra, pero de uno de esos hijos de Noé, que es Sem, desciende, ¿cierto?, la raza hebrea y toda la descendencia hebrea. Y de ahí, en un momento, Dios saca a Ur de los caldeos a Abraham para poder levantar ya una nación para Dios, que era, ¿cierto?, una nación santa, que no se iba a contaminar con las cosas de las otras naciones, sino que iba una nación netamente para Dios. Ya sabemos que esta nación al final se corrompe, ¿cierto? Es llevada cautiva a Egipto, Dios levanta un libertador llamado Moisés, le da las tablas de la ley y la nación sigue corrompiéndose luego eh, que Israel pide un rey llamado Saúl, que significa deseado. Saúl nuevamente se desvía y obviamente Dios levanta a David, que significa amado por Dios. De ahí en adelante comienza David a su descendencia a permanecer en el trono hasta que viene Salomón, que es el último rey de esa descendencia o de esa línea, porque en Salomón se divide el reino del norte y del sur, 10 tribus para un lado, 2 tribus para el otro lado. Y cada una de estas, eh, de estas, de estos reinos tiene uno 19 reyes y el otro 21 reyes, y los dos terminan cautivos, uno por Babilonia y otro por los asirios. O sea, al final Israel siempre se corrompió y siempre se desvió del propósito de Dios, nunca cumplió el propósito de Dios. Entonces, el cristianismo nace en el corazón de Dios, obviamente el cristianismo viene de Cristo. Entonces, el cristianismo, aunque la idea, el concepto de iglesia no aparecía todavía, sí aparecía el concepto de nación, de gente santa, apartada para Dios, que iba a servir a Dios. Entonces, de ahí Dios había tomado, obviamente, al pueblo de Dios, pero sabemos que en todas las circunstancias el pueblo de Dios se desvió y se corrompió del propósito de Dios. Hasta que obviamente Dios está 400 años de silencio, el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, 400 años de silencio. Después de 400 años de que Dios estaba en silencio, o sea, no habló ni por profeta, no habló, no usó un hombre, de ninguna forma le habló al mundo, hasta que Jesús irrumpe en el escenario de esta tierra y parte la historia en dos. Por eso, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el cristianismo nace con Cristo, porque por algo es cristianismo, que viene de la palabra Cristo. ¿Ya? Que el cristianismo nace con Cristo, no con una iglesia tal, no con la iglesia católica, no con un movimiento, no con las cruzadas. El cristianismo nace con Cristo. Entonces, ¿cuándo nace el cristianismo? Cuando Cristo nace y parte la historia en dos en el año 1. ¿Ya? En el año 1, obviamente en el año 0 tendría que ser. Ahí nace el cristianismo, del año 0. Luego Jesús, ¿cierto? Crece, a los 12 años aparece nuevamente, estando en el templo, sus padres lo buscaban, no sabían dónde estaba, ¿cierto? Compartiendo la doctrina de Dios, la palabra de Dios, y todos estaban asombrados de su sabiduría. Y luego nuevamente aparece a los 30 años, cuando comienza su ministerio público, comienza el ministerio, a 30 años mayoría de edad, comienza con 40 días de ayuno, como le dije, en oración. De ahí, después de esos 40 días, sale el ayuno y comienza a predicar. Y ahí comienza su ministerio terrenal, comienza a predicar la palabra de Dios a los 30 años, que era la mayoría de edad en ese tiempo. Y a los 30 años, el hijo que cumplía 30 años pasó a ser el señor de la casa y se le entregaba un anillo. Por eso cuando el hijo pródigo volvió a casa, dicen los historiadores que tenía 30 años, que fue a los 17 y regresó a los 30, o sea, estuvo 13 años fuera de su casa.
Por eso cuando él llega tenía 30 años y el padre tenía que seguir la tradición y cumplir. Si lo aceptaba como hijo nuevamente, tenía que cumplir la tradición. Era ponerle al niño nuevo, vestido nuevo y calzado nuevo. Esa era la forma en que tenía que funcionar, porque esa era la forma en que trabajaba, o sea, que funcionaba, ¿cierto? La tradición. Entonces Jesús comenzó a los 30 años su ministerio y no podía comenzar antes porque no tenía la mayoría de edad. Pero a los 30 años comienza su ministerio de 3 años y medio, pero en 3 años y medio revolucionó el mundo. Y en aquel entonces llamó a sus discípulos y sabemos la historia. Entonces, la historia del cristianismo es lo que nos cuenta de cómo sucedieron los sucesos, valga la redundancia, ¿cierto?, en el tiempo de Cristo y de todo lo que él hizo en esta tierra. Entonces, el cristianismo no nace en Constantinopla, el cristianismo nace en Belén, en el año cero, con Cristo. Luego Cristo llama a sus discípulos, Cristo muere en la cruz, está con ellos después de que resucita, después asciende al cielo en Hechos capítulo 1. Sus discípulos continúan el mandato o lo que el Señor les dice, esperen en Jerusalén, reciben el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el capítulo 1 se va, en el capítulo 2 reciben el derramamiento del Espíritu Santo y obviamente de ahí en adelante la iglesia comienza a tomar forma, la iglesia comienza ya a estructurarse y obviamente los apóstoles y el último, cierto, apóstol del Cordero, que podríamos llamarlo así, es Pablo. Dios lo llama para obviamente sustituir al apóstol, cierto, al seguidor, primero en ese tiempo de Judas, que lo traicionó. Recuerden que los apóstoles escogieron a Matías, pero Matías aparece una sola vez en la Biblia, solamente cuando lo eligen, de ahí nunca más se sabe de él. Bíblicamente, históricamente se sabe que murió como mártir, pero bíblicamente no hay más registro de él. Entonces, para, para los apóstoles fue Matías el sucesor de Judas, pero para Dios el sucesor era Pablo, porque él lo escribió. Entonces Pablo escribe 13 cartas en las que obviamente estructura la iglesia y, y así en adelante comienza obviamente a la iglesia a avanzar después de, después de los apóstoles y de todos los apóstoles vienen los padres apostólicos, Policarpo de Roma, que también era un apóstol que era un discípulo de Pedro, y así, cada apóstol tuvieron discípulos que terminaron siendo apóstoles, y así sucesivamente la iglesia comenzó a avanzar, ¿ya? Y bueno, sabemos que también, por otro lado, la iglesia católica también, en el tiempo de Constantino, cuando perseguían a los cristianos, los romanos, los cristianos se reunían en las catacumbas, en las cuevas, ocultos, escondidos, porque había una persecución. Por eso cuando Nerón incendia Roma, le echa la culpa a los cristianos para poder perseguirlos. Fue un invento, obviamente, para perseguirlos y matarlos. Y obviamente que los mártires eran los que eran echados a la arena de los leones en el Coliseo Romano, eran los que eran amarrados en postes y embetunados con brea y encendidos para iluminar los caminos del César. Todas esas eran algunas cositas de las que hacían los romanos. Pero la iglesia, en medio de toda esa persecución y en todo ese martirio, fue creciendo siempre y obviamente avanzando. Luego tenemos la historia del cristianismo, obviamente, en lo que es los diferentes países, como Alemania, que Dios va levantando a hombres como Martín Lutero, que era un monje católico, y del catolicismo también salieron muchos hombres de Dios que eran monjes o eran católicos, eran sacerdotes, pero terminaron, ¿cierto?, convirtiéndose a Dios. Uno de ellos fue Martín Lutero, por eso Martín Lutero es tan conocido, no porque simplemente porque clavó las 95 tesis, ¿cierto?, en las puertas de la iglesia, sino porque la enseñanza que la iglesia católica tenía, lo que hizo Lutero fue encararlas y decir, estas enseñanzas de la iglesia católica están erradas, están equivocadas bíblicamente. Escribió 95 puntos que hablan cada punto en contra de cada una de las doctrinas que la iglesia católica enseñaba,
Y esa fue la revolución más grande. Las iglesias católicas quedaron vacías. Y no solamente eso, hubo revueltas y todo eso, gente murió, obviamente por todo este asunto. Entonces, pero al final Lutero, que era un monje alemán, terminó en Alemania, en su tierra, se casó, ¿cierto?, con una cristiana, escribió la Biblia en alemán y fue el hombre que les dio la Biblia en alemán a los alemanes, valga la redundancia. Entonces, de ahí vamos viendo, porque el cristianismo no solamente comenzó, o sea, siguió en Alemania, luego tenemos en Gales, en Inglaterra y en todos los países comenzó un mover, un crecimiento del mensaje del evangelio y del cristianismo, obviamente. Entonces, hoy día, para la gente, el cristianismo es la iglesia católica o iglesia cristiana, iglesia protestante. Para ellos, nosotros no somos protestantes. Nosotros no somos la iglesia protestante para que la gente entienda, y la iglesia católica nos dice que somos los protestantes, pero no somos protestantes. ¿Por qué no somos protestantes? Porque la iglesia no nace con Lutero. Lutero fue un monje alemán que se convirtió al Señor, que entendió las verdades leyendo la Biblia, como lo haría cualquier hoy día sacerdote. La diferencia en ese tiempo es que Lutero era una persona muy conocida, entonces tenía mucha influencia y era un doctor, ¿cierto?, que enseñaba la Biblia, que era un experto en los idiomas originales de la Biblia. Esa era su expertise que él tenía. Entonces, por eso que fue tan conocido, y porque obviamente que fue alguien que se atrevió, obviamente, a levantarse contra el sistema romano, que era el sistema más poderoso en ese tiempo, del católico romano, catolicismo. Entonces, pero él se atrevió a levantarse y no tuvo miedo, y Dios lo libró de la muerte, porque cuántas veces lo quisieron matar. Pero simplemente no, esto no significa que el cristianismo naciera o la iglesia evangélica naciera en ese momento, ¿no? La iglesia nace, como digo, comienza con Cristo. Cuando Jesús nace y cuando Él comienza su ministerio y llama sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles, y así sucesivamente hasta los días de hoy. Entonces, el cristianismo no puede estar simplemente ligada a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica es una iglesia que nace en medio de todo esto, obviamente, como dije, con el Constantino, que para la Iglesia Católica es el primer papa romano. Bueno, el primer papa para la Iglesia Católica es Pedro, y el segundo vendría siendo Constantino. Pero al final, Constantino es un emperador romano, un tipo sádico, que como todos los emperadores, asesina completamente. Eh, Pero más o menos esa es la historia del cristianismo, es la historia de la iglesia. Entonces, la iglesia es más antigua que cualquier civilización o que cualquier religión. Lo vimos la otra vez, en una clase anterior. Entonces, ¿por qué? Porque el cristianismo, recuerden que nace en el año cero, y luego de ahí en el 500, más o menos recién, en el año 500, recién aparece una de las religiones más antiguas, que era, no me acuerdo si era el budismo, creo, eh, pero que en el 500, o sea, imagínense, ya en el año cero el cristianismo ya había nacido con Cristo, y de ahí en adelante, en el año 33, ¿cierto? Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, ahí es cuando el cristianismo cobra, ¿cierto?, la fuerza, y va, obviamente, de gente que Dios va llamando, como Jesús llamó a sus discípulos y fueron apóstoles, los apóstoles llamaron a sus discípulos y terminaron siendo apóstoles, y así sucesivamente. La iglesia comenzó a avanzar y comenzaron también, después vemos la historia del que tenemos los grandes avivamientos, como el avivamiento de la calle Azusa en 1909, y como van naciendo también diferentes movimientos, como el pentecostalismo, que nació como en 1906 aquí en Estados Unidos, y así los diferentes movimientos, como la iglesia bautista, ¿cierto? Con Juan Bautista, que así se llamaba el predicador que fundó esta iglesia, y así los adventistas, que obviamente Elena de White,
que fue obviamente, ella decía que recibía visiones como éxtasis, se quedaba así como despierta pero dormida, y tenía, según ella, visiones, y así escribió, ¿cierto?, sus libros, como El conflicto de los cósmicos y todo eso. Ideas medio raras también que sacó esta mujer, pero esas son parte de la historia del cristianismo. Y así muchos movimientos más, ¿cierto? Como Jonathan Edwards, los grandes generales de Dios que Dios levantó en los tiempos para avivar su obra y traer un movimiento grande, como John Wycliffe, los precursores de la Reforma, como dije ya, Lutero, y así en diferentes países Dios fue moviendo su obra a través de hombres de Dios, que obviamente cambiaron la historia de donde ellos vivían. Y así, pues los avivamientos y todo eso, y así fue hasta la iglesia que tenemos hoy día, hasta la iglesia, hasta hoy día, a los tiempos de hoy. Esa es la historia del cristianismo, o sea, de cómo fue el cristianismo desarrollándose desde Cristo hasta nuestros días, en diferentes países, porque en todos los países era diferente. Porque recuerden que aquí en Estados Unidos no existía todavía hasta que los misioneros ingleses cristianos llegaron a este país y ellos fundaron este país. En la escritura, eran gente cristiana que adoraba a Dios, que amaba a Dios, que leía la Biblia, llegaron con sus Biblias a este territorio y fundaron Estados Unidos. O sea, y así, como le digo, eso es lo que vemos nosotros, el avance del Evangelio. Y luego, obviamente, desde aquí, de Inglaterra, de donde salieron los misioneros que fueron enviados a todos los países de Latinoamérica a llevar el mensaje. En el caso de Chile, por ejemplo, Canut de Vol, ¿cierto? Que era un misionero inglés. Y así, en diferentes países, Dios llevó a hombres que obviamente comenzaron con el mensaje del Evangelio de Dios. Y obviamente las distintas ramas del Evangelio que se vinieron obviamente separando y todo eso. Pero el concepto de historia que tenemos, tienen que tenerlo claro, es la historia obviamente de la iglesia, la historia de cómo se desarrolla la iglesia a través de los tiempos. Amén. Ahí tendríamos las dos clases, o sea, las dos enseñanzas de hoy, preguntas, consultas, estamos abiertos. Pregunta que tengan, háganla ya. Nos quedarían dos clases más, sería consejería pastoral y liderazgo, antropología y administración eclesiástica. Pero antropología ya lo vimos en las doctrinas cristianas, así que lo que nos quedaría consejería pastoral, liderazgo en una clase, en otra clase administración eclesiástica. Serían tres materias que nos quedarían en dos clases. O sea, de este lunes que viene al próximo terminaríamos las clases. Preguntas, consultas, preguntas. Dígame, Sandrita. Buenas noches de nuevamente, pastor. Amén, bendiciones. Gracias, gracias. Eh, Excelente clase, como siempre. Y le iba a preguntar algo referente a la parte de la guerra espiritual. A veces conocemos personas que se introducen mucho en esto, pero ¿qué pasa si una persona no está preparada? Como usted decía, va a pasar lo mismo que le pasó a esas personas que usted dice que conocían a Jesús y conocían a Pablo, le dijeron los demonios, pero a ellos no. Claro, Los eso demonios, está en el libro de los Hechos, lo dijo de un tal Esceva, así se llama. Obviamente, claro, exactamente, o sea, la guerra espiritual es para gente preparada. Obviamente que nadie va a estar 100% preparado, porque tenemos el error humano y tenemos las fallas que nosotros todos tenemos. Pero preparada en el sentido de conocimiento, también de santidad, de que busca de oración, de tener harta oración, harto ayuno. Es un trabajo muy fuerte espiritualmente. Entonces,
hay que meterse fuerte. Primero, para empezar, guerra espiritual hay que empezar orando y ayunando. Eso es lo primero. Luego de ahí ya podemos entrar en lo que es guerra espiritual y luego tenemos guerra espiritual revelacional o guerra espiritual territorial, en la que se trabaja en un territorio, ya con un equipo, con un grupo de personas, con gente que obviamente se prepara para poder hacer un trabajo y poder tomar una ciudad, tomar un lugar, pero es un trabajo de tiempo, de meses, en el que se hace cartografía, en el que se anota, por ejemplo, los lugares importantes de cada ciudad, las municipalidades, por ejemplo, los canales de televisión, la radio. Entonces es un trabajo fuerte que hay que prepararse Correcto. y una vez que uno esté preparado en todos los ámbitos, ya uno puede hacer el trabajo. Pero para eso hay que enseñar primero bien de qué se trata todo eso en Exacto. profundidad. Exacto. Y además que no todos los pastores, digamos, están como preparados también para esto, por lo mismo, porque hay que estar preparado, sobre todo en la palabra, conocer la palabra, porque por la palabra Jesús reprendió a Satanás y por la palabra se reprende como todo o se hace guerra espiritual. Entonces, ¿por qué digo yo no todos los pastores? Porque, por ejemplo, dentro de la misma historia del cristianismo, pues tenemos tantas denominaciones, hay Sí, denominaciones que para ellos no, esto no existe. Entonces, exactamente. hay otros que son más extremos, todos lo espiritualizan, todos lo demonizan, todo es demonio, todo es malo, y así pues con los extremos. Así es. Sí, pues generalmente el pentecostalismo, que es un movimiento que nació aquí en Estados Unidos, y muchos no tienen ni idea de dónde nació el pentecostalismo. Te preguntáis a un pastor pentecostal de dónde viene el pentecostalismo, no tiene ni idea. Pero ellos siguen un movimiento. Entonces una vez yo le dije a una persona, un pentecostal, Yo digo, no creía que sé, era de Chañaral el pentecostalismo. sí también. Eh, Oiga, cuidado que ahí está mi tío, el pastor yo, de ahí. yo un día le dije a un pastor, yo no sigo un movimiento, yo sigo a Cristo. Que hay tantos movimientos que se han levantado como uno de esos, que es el pentecostalismo que nació en 1906 acá en Estados Unidos. Pero eso es un movimiento, obviamente, y no podemos seguir movimientos, como también muchos movimientos que han aparecido. Que usted ve los G12, que son los movimientos de las células, y así un montón de movimientos que han aparecido en la historia. Pero uno no puede seguir movimientos, uno tiene que seguir al Espíritu Santo y a Dios y a Jesús, no tiene que seguir a Jesús. Entonces, el problema de la gente, que sigue movimientos, pero no sigue a Cristo. Entonces, como digo, hay mucho, como decía mi hermana Iris, mucha gente que no está preparada para este tipo de cosas, porque tampoco lo entiende o no lo creen o no lo quieren, como no lo entienden, no lo creen. Pero como vimos en la enseñanza que pasamos hoy día, Jesús habló de la guerra espiritual y también Pablo. Entonces, si ellos hablaron de eso es porque no es una historia, no es un cuento, esto es algo real. O sea, Jesús mismo dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. O sea, Jesús vio a caer a Satanás a esta tierra. O sea, no estamos hablando de algo, de un invento, estamos hablando de una lucha que tenemos. Obviamente que mientras tú no molestes a Satanás, Satanás no te va a molestar a ti. Eso es normal. Cuando uno se levanta para guerrear es cuando ocurren las guerras, las luchas y todo eso, y viene la oposición. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? ¿Será también que por eso el cuerpo de Cristo a veces está tan, lo mismo a veces se siente así como perdido o atacado y quizá uno no sabe cómo defenderse, ¿verdad? Sí, pues, Por lo mismo, porque uno no está preparado y tampoco hay mucho que te enseñen. Obviamente uno debe meterse con el Señor, conocer su palabra y el Espíritu te va a guiar, pero qué importante es la guía en esto porque son cosas que uno desconoce. sí, por supuesto, obviamente. No, y esto pasa como le decía la otra vez, o sea, hay tanta
iglesias que nacen por nacer. Y eso es lamentablemente una de las cosas que nos han jugado en contra. Entonces, y no es que uno esté en contra de la iglesia, al contrario, o que aparezcan más iglesias, pero ¿cuál es el propósito de ser iglesia? ¿Para qué estamos? ¿Para ir al culto el domingo y después recibir la palabra y irse para la casa? No creo que esa sea la iglesia. Bíblicamente no. Pero lamentablemente es lo que pasa y es lo que vemos. Eh, y eso es hablando de mucha gente, o sea, muchos, muchos, con el mismo, en la misma línea. ¿Alguien más? Como para contextualizar un poquito, igual entiendo que las guerras espirituales tampoco es lo mismo cuando uno hace guerras espirituales para uno misma, para ganar nuestras propias batallas, como prepararse para poder ayudar a terceros. Y como decía usted, hay que estar muy preparado para ello y ser muy consagrado. El Señor entrega esa virtud a quienes, a los guerreros de verdad, y es súper complejo. A mí me ha tocado en este caminar también guerrear con una hermana también en Cristo, que ella era la más preparada que yo, y tuvimos que guerrear porque el Espíritu nos avisó que una persona se quería suicidar. Y esa guerra fue súper fuerte, menos mal que estábamos preparadas porque nosotras siempre orábamos en la oficina, ayunábamos. Entonces, de verdad que fue bien, bien fuerte esa guerra que tuvimos, pero logramos llegar a tiempo y eso fue lo importante. Y esa persona también la llevé a la iglesia y hasta el día de hoy está caminando. Ella salió de la droga, su pareja también, su marido también salieron de la droga y permanentemente guerreando con ellos porque son almas que no se pueden perder y les ha tocado de todo, han pasado por muchas pruebas, pero siguen con la fe intacta. Y yo les digo siempre que ese, porque me dicen, incluso hubo una situación que ella me dice, pucha, yo ojalá te pudiera retribuir con ese tema. No, o sea, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que estés en la fe, porque Claro. es la mejor, de la mejor manera que tú me podrías pagar estando en la fe, porque son situaciones que son bien complejas. Entonces no Ujú. cualquiera está preparado para ello, po. No, por supuesto. Sí, obviamente que hay una guerra, una lucha que tenemos todos los días. Y obviamente que hay una lucha que es a favor de otros. Y también hay luchas que son niveles también. O sea, no es lo mismo hacer una guerra espiritual para que alguien sea liberada a una guerra ya a nivel territorial. Tomar un territorio y atacar al hombre fuerte, que es el principado de esa ciudad, porque se está tratando a otros niveles de autoridad. Yo Sí, recuerde de todas maneras. que el sistema de gobierno de Satanás es principado. Entonces, son cosas que, como digo, son niveles que uno va primero venciendo sus propias batallas para luego ayudar a vencer a otras batallas y de ahí recién uno puede decir, ya ahora vamos a guerrear a otro nivel. Son niveles, son escalas que hay que ir subiendo. Eso, esa era la palabra. Sí, Muchas amén. gracias. Amén. Bendiciones, amén. Pastor, disculpe la pregunta. ¿Qué se ve en esos lugares? Por ejemplo, usted habla de territorio, que ya obviamente son algo más fuerte. ¿Qué se ve en esos lugares de territorios que son ocupados por demonios? ¿Qué es lo que uno encuentra? ¿Qué es lo que ocurre en esos lugares? Lo que pasa cuando hablamos de territorio estamos hablando de una ciudad, de un lugar físico. Por ejemplo, hablemos de Kissimmee, para que tengamos una idea, o de Ponciano. Entonces, en Correcto. cada ciudad que tiene un nombre, hay un espíritu asignado que gobierna, obviamente, en el mundo espiritual. No es que uno lo vea, pero uno ve el resultado. No es como uno dice, Satanás no existe, esa es la gente, pero cuando vemos gente atrapada por las tinieblas, por la droga, por tantas cosas, asesinatos, muertes, cuando vemos cosas que no son normales, que están aumentando, estamos viendo que hay algo que se está moviendo. Ahora también muchos territorios fueron
obviamente pactados también. Cuando, por ejemplo, lugares donde han habido guerras, también mucho derramamiento de sangre, también los lugares que han atado. Todo eso atan los lugares, esos son los territorios, a los lugares donde uno vive. O, por ejemplo, podría ser Orlando, o el territorio, podríamos llamar Polk, o podríamos llamar Osceola, depende de donde uno viva acá. Pues Osceola también es un territorio que es el condado, ¿cierto? El condado de Osceola, el condado de Polk, son territorios ya más grandes, donde hay varias ciudades dentro. Entonces se supone que de ese territorio hay un espíritu que gobierna esas ciudades, que tienen también cada uno un espíritu. Así funciona. Entonces, todo eso a nivel espiritual. Y los demonios, como dije, se posicionan también en lugares, en lugares altos, en lugares, casas de gobierno, en lugares donde hay zonas rojas, por ejemplo, donde se mueve el espíritu de lujuria, de todo eso, de fornicación, adulterio, etcétera. Y así, o sea, todo eso son cosas que uno va aprendiendo y después va poniendo en práctica. Cuántas, por ejemplo, cuántos canales de televisión hay, lo que es los medios de comunicación, también a través de eso operan los espíritus. Entonces, por todos lados. Pero no es que se vea algo, sino que uno ve el resultado, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta muerte, tanta violencia? ¿Por qué tanta esto? ¿Por qué tanto, por ejemplo, lugares donde hay mucho choque, donde hay mucho atropello, donde hay mucho suicidio, como decía la hermana? También es porque hay espíritus que están operando ahí, algo está pasando. Por ejemplo, en Bolivia, hace unos años atrás, cuando yo fui, hace años atrás, había muchos, en un puente había mucha gente que se suicidaba ahí. Como habían, esa vez que estaba yo hace años, cuando yo estaba en un canal de televisión haciendo un programa, yo estaba viendo la prensa y 33 suicidios habían habido y todavía ni siquiera avanzaba el año. O sea, era un lugar, un puente que había ahí en Bolivia donde la gente se quitaba la vida. Entonces, ¿por qué? Porque hay un espíritu que lo influenciaba, obviamente, sí, así es. Entonces, Espíritu todo de eso, suicidio. exactamente, todo eso son guerras, territorios donde operan los espíritus. Y ahí es donde uno hace guerra espiritual. Eso más o menos. Bueno, bendiciones. Si quieren saber un poco más, pueden comprar el libro. Guerra espiritual revelacional. Así que Gracias, pastor. bendiciones, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.